nos entregan un gobierno con una situación fiscal muy complicada, un déficit del 8%, una deuda del 65%, unas tasas de interés súper altas que entonces absorben mucho recurso para pagar intereses de deuda, un acceso a mercados mucho más caro de lo que teníamos. Nos entregan un país con el peor crecimiento económico en estos 4 años de las últimas par de décadas. Ya lo decía yo anteriormente, usted por supuesto es un experto, un economista, y por eso no quisiera desaprovechar la oportunidad de preguntarle cuál o cómo más bien analiza el tema económico de este gobierno, el primer gobierno de izquierda en Colombia, cómo lo analiza, cómo siente también que va a dejar el gobierno de Gustavo Petro para el próximo año en materia económica. Gran pregunta. Entonces, primero, destacar que yo creo que es muy importante que en Colombia tengamos diferentes propuestas ideológicas que quieren llegar al poder y ser gobierno, ¿cierto? Entonces, muy importante que tengamos partido de izquierda con ideas de izquierda que dan el debate para llegar al poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, súper bienvenido ese debate, ¿no? Y esa participación. Lo segundo es que creo que ha sido un muy mal gobierno, no únicamente por diferencias ideológicas, sino por diferencias y por una deficiencia muy grande en su gestión pública, ¿cierto? Entonces, dividámoslo en 2 niveles. Las ideas. Creo que es muy problemático pensar que todo lo que tiene que ver con derechos, con satisfacción de necesidades, deba excluirse de sistemas de mercado. Yo creo que es muy importante involucrar al sector privado en servicios públicos, en salud, en educación, en pensiones, en todo lo que uno piense que es un derecho, ¿cierto? Porque el sector privado tiene mucho que aportar y es esa combinación entre lo público y lo privado junto que puede satisfacer y materializar derechos más eficiente y efectivamente. Entonces ahí creo que el gobierno y el mensaje del gobierno ha sido muy problemático en el sentido de decir todo lo que tenga que ver con estos temas tiene que ser estatal y estatizado. Entonces es una visión muy estatista con la cual yo no comparto, ¿no? Lo segundo es que creo que ha sido una pésima gestión en términos de la formulación de política pública. Eso es en lo que yo tengo más experiencia y creo que sí hay un método importante de mirar los antecedentes, de hacer diagnósticos adecuados, de buscar las soluciones participativamente, de acuerdo, pero de forma muy eficiente y después implementar política pública. En muchas oportunidades me acuerdo el gobierno salía y proponía cosas, entonces decía, 0 hambre es un objetivo. Yo estoy de acuerdo con eso. 0 hambre, por supuesto que es un objetivo. Pero luego decían, la estrategia va a ser ollas comunitarias. Y hace 3 años, yo me acuerdo que yo pregunté en público, pues en redes y en reuniones, bueno, muéstrenme dónde están los antecedentes, el diagnóstico, la estrategia, el presupuesto. Y la respuesta era, no, eso para qué tener documentos. Esto es una cosa urgente, hay que hacerla ya. Y eso me parece terrible. Hay que tener ese método para hacer buena política pública. Entonces creo que habían fallado mucho. Y finalmente, ¿en qué nos deja? ¿Cierto? Nos entregan un gobierno con una situación fiscal muy complicada, un déficit del 8%, una deuda del 65%, unas tasas de interés súper altas que entonces absorben mucho recurso para pagar intereses de deuda, un acceso a mercados mucho más caro de lo que teníamos. Nos entregan un país con el peor crecimiento económico en estos 4 años de las últimas par de décadas. Hasta ahora medio recuperándose. Nos dejan con una informalidad muy alta que coexiste con una caída del desempleo, pero que está viéndose reflejado en aumentos en autoempleo, micronegocios, informalidad, precariedad, básicamente, ¿no? Nos dejan una situación muy complicada en sectores específicos. En salud, va a tocar rescatar sistema de salud. En sector energía y transporte, infraestructura, también todo rezagado en términos de las inversiones. Una inversión deprimida que hay que recuperar con confianza, con medidas que generen confianza en el país. Tenemos unos problemas serios en seguridad, no es económico, pero es como lo básico que uno necesita para que haya inversión, para que haya actividad. Entonces creo que a pesar de datos que parecieran indicar que vamos bien, va a ser una situación muy, muy compleja y sí tenemos que aspirar a crecer al 5 o 6%, reducir sosteniblemente la pobreza, aumentar inclusión en el mercado formal. No es bueno que haya una cantidad de gente en el rebusque, básicamente, ¿no? Y no en el mercado formal.
El tema económico también, pues, es uno de los más importantes y los que más le preocupa ahora a los precandidatos presidenciales. Por eso quisiera también preguntarle cuál cree que va a ser los principales retos que va a tener que asumir el próximo o la próxima presidenta de la República en temas económicos y fiscales, que era lo que usted nos estaba comentando ahorita. Sí, entonces el gran tema va a ser cómo lograr crecer mucho más, aumentar productividad y que eso se refleje en datos de inclusión. Yo rescato del debate y del primer gobierno de izquierda haber puesto un énfasis importante en la inclusión, en la equidad. Eso es importante, pero creo que el próximo gobierno tiene que ofrecer otras soluciones que sean mucho más efectivas en lograr esos objetivos. Grandes retos, el reto fiscal. El reto fiscal va a ser enorme, entonces tiene que pasar y va a tener que pasar por el Congreso, precisamente, ¿no? Una reforma fiscal, tributaria, que no sea simplemente subirle impuestos a las mismas personas que ya pagan impuestos, ¿no? Es también pensar en cómo mejoramos la eficiencia del Estado, y ese es el segundo gran tema que yo quiero llevar al Congreso. Pensar cómo hacemos para mejorar el funcionamiento de entidades, reducir burocracias, mejorar la efectividad del gasto social, por ejemplo, y en eso trabajé mucho siendo subdirector del DNP. Sacamos la actualización del CISPEN, el CISPEN 4, mejoramos los programas de transferencias monetarias. Creo que hay un gran reto en términos hablando de inclusión, un gran reto en términos del sistema de protección social. Entonces, ¿cómo hacemos para que el sector salud, pensiones, superación de pobreza y sistema del cuidado, el cuidado que además tiene un elemento de una dimensión de género súper importante, el tema inclusión, mujeres, hombres, jóvenes, ruralidad, todo eso pasa por un sistema de protección social que funcione bien. Entonces, tema fiscal, súper prioritario y tributario. Tema inclusión vía educación, formación para el trabajo, sistema de protección social. Y tema, el otro tema que te mencioné es inversión, es generar inversión. Y ahí en inversión creo que las principales barreras pues es recuperar confianza, obviamente, pero también, muy importante, reconsiderar el tema del licenciamiento social ambiental. Consultas previas, eso no está protegiendo comunidades, sino que está siendo manipulable por gente que no son comunidades, no representan comunidades y está impidiendo el avance de inversiones en sectores muy importantes. Por supuesto, y ya para finalizar, ahora la atención está centrada en las elecciones presidenciales y hay quienes no le dan la suficiente importancia a las elecciones del Congreso. Ahora usted que le apuesta a llegar al Congreso de la República, quisiera que le comentara a la gente cuál es la importancia precisamente de elegir unos buenos congresistas para el próximo año. Súper importante. Yo quiero de verdad invitar a todo el mundo a pararle bolas al Congreso. En elecciones Congreso típicamente hay una abstención muy alta, 50% no vota. 8 de marzo, elecciones Congreso, súper importante participar porque el Congreso va a tener que ser un actor fundamental en 2026-2030 para aportar y ayudar a resolver estas grandes crisis: fiscal, salud, energía, infraestructura de inversión, seguridad y capacidades estatales, funcionamiento del Estado. Eso es súper importante. Y todo eso va a pasar por un Congreso. El Congreso va a tener el rol de aportar con nuevas ideas de ley y aportar con una agenda legislativa que o bien se acompañe un gobierno con el que yo me sentiría compenetrado, digamos, y si es un gobierno con el que no estoy de acuerdo, el rol del Congreso, y para los congresistas que no estén alineados, que no sean bancada de gobierno, va a ser muy importante tener grandes bancadas de control político, de control político serio, juicioso, basado en evidencia, en datos. Entonces, Congreso va a ser muy importante para proteger procesos democráticos, participativos, para garantizar que sí propongamos soluciones a los problemas críticos coyunturales, pero también ofreciendo, como dije empezando la entrevista, una visión de futuro, una discusión sobre visiones de futuro que podamos compartir y que podamos superar un poco esta situación de polarización, no en el sentido de que haya ideas en las que no estemos de acuerdo, sino en que esas diferencias no nos permitan llegar a acuerdos mínimos y poder avanzar en medio y a pesar de la diferencia. Pues, profesor Daniel Gómez Gaviria, gracias por acompañarnos aquí en quienique.com y, por supuesto, mucha suerte en las próximas elecciones. A ti muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos.